Listo. Ok, nada más voy a decir rápidamente lo del principio para que las personas que van a ver la grabación no se pierdan. Entonces vamos a empezar con inducción y bueno, primero les hablé de por qué es útil y bueno, y hablamos de que el principio de inducción es muy útil para ciertos tipos de resultados y este es un principio básico que aparece en todas las áreas de la matemática y es importante para entenderlo para saber si y cuándo se podría aplicar, ¿ok? Y básicamente les dije que en realidad es un resultado súper fuerte y se utilizan un montón de cosas, ¿ok? Y el principio de inducción lo que nos dice es que ya está contenido en los naturales y este es un conjunto que cumple dos cosas que van a ser, primero, que uno pertenece a A y segundo, que sí se cumple, que para todo a n en los naturales, si n pertenece a A, eso implica que n más 1 pertenece a A, entonces podemos decir que A es igual a los naturales, ¿ok? Y estábamos viendo que las siguientes fórmulas se pueden probar por inducción. Bueno, esta de acá no es una fórmula, pero es un mini typo porque esto lo cambié al final por otra fórmula que había ahí. Pero la idea es que también se puede probar por inducción. Y, ok, vamos a pasar a esta. A esta. Sí, a esto. Ok. Entonces, tenemos que hay que mostrar que para todo n en n se cumple que la sumatoria de 2k menos 1 es igual a n cuadrado. Vean que en realidad esto lo que nos está diciendo es que la sumatoria de 0 más 1 más 3 más 5 más 7, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, etcétera, etcétera, etcétera. Es igual a n cuadrado. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo esa fórmula. Como para que sea más vacilona. Entonces la suma de los impares hasta 2k menos 1 es igual a n cuadrado. Por ejemplo, si yo agarro 1 más 3, eso me da 4. Y eso es igual a 4 a la 2. 4 a la 2, 2 a la 2. Si yo agarro 1 más 3 más 5, eso me da 9. Y eso es igual a 3 a la 2. Igual si yo agarro 1 más 3 más 5 más 7, eso me da 16. Y es 4 a la 2. ¿Ok? Entonces como que ahí ya vamos viendo un patrón. Vamos viendo un patrón. Pero hay algo que no podemos hacer. No podemos... Ay, pobre sin querer. Bueno, no podemos decir o suponer que ya se cumple para todos los, digamos, para todos los números, con solo hacer una prueba de, qué sé yo, los primeros 5 casos, ¿ok? Porque puede que sí sea cierto y puede que sí se cumpla, pero no hay algo verídico que nos diga que se cumpla para todo n, ¿ok? Y ahí es donde entra la inducción. Y es lo importante de la inducción, que ya tenemos una herramienta de cómo mostrar que se cumple para cualquier natural, ¿ok? Entonces, como habíamos dicho, empezamos por el caso base. Sería n igual 1. Y sería ver que la sumatoria desde k igual 1 hasta 1 de 2k menos 1 es igual a 1 cuadrado. ¿Ok? Y eso sí es cierto, ¿verdad? Porque sustituimos aquí
Em, sí, 2 por uno 2 menos uno 1. Entonces sí se cumple, ¿verdad? Entonces ya tenemos el caso base. Después, paso inductivo. Suponemos que sucede esto de acá. Y habría que mostrar, lo que hay que mostrar sería, bueno, no sé si han visto esta notación a lo largo del taller HQM, es ahí que mostrar. Ay, Dios, a veces me da horrible. Eso es lo malo de no tener como un puntero. Pero bueno. Hay que mostrarlo para n más 1. Y entonces esto será igual a n más 1 cuadrado. Okay. Entonces agarramos la sumatoria y nos agarramos con ella de la misma, bueno, de forma similar que la vez pasada. Y tenemos la sumatoria de n más 1. Y de la misma forma, bueno, cuando es con sumatorias es muy parecido a inducción porque lo que hacemos es que dejamos los primeros en términos y nada más le quitamos el último. Bueno, separamos el último. Que aquí el último sería 2 por n más 1 menos 1, ¿verdad? Ahora, aquí también igual, en esta sumatoria de acá podemos aplicar hipótesis de inducción. Y entonces, según lo que nosotros vamos a suponer, bueno, lo que supusimos, eso es igual a n cuadrado más lo que tenemos aquí, que eso sería 2n más 2 menos 1 más 1. Y nosotros sabemos que por fórmula notable eso es igual a n más 1 cuadrado, ¿verdad? Y listo. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos igual las dos el caso base, paso inductivo, y por lo tanto sabemos que se cumple la propiedad. ¿Ok? ¿Alguna duda? Pero si tienen alguna duda y me dicen. Vamos a borrar.
Okay. Después tenemos algunas más vacilonas, por decirlo así. Bueno, no sé si ustedes han estudiado series y si se han estudiado series, puede que esta fórmula se les haga conocida o que ya la hayan usado, inclusive. Que de hecho esta es muy útil porque eh, de esta sumatoria de aquí, uno sabe que si el valor absoluto de A es menor que 1 y esto es una serie, y uno hace tender todo infinito, bueno, no todo, perdón, el n infinito, eh, entonces esto me va a quedar igual a... ¿Alguien se acuerda? ¿O no han visto series geométricas? Bueno, igual no es el caso, pero como para que tal vez sí las vieron en algún momento. Uno hace extender, bueno, el límite de esto cuando tiene infinito iría para 0, ¿verdad? Entonces ahí nosotros teníamos una cierta fórmula para las geométricas cuando el valor absoluto de A es menor a 1. Entonces vean que es súper útil, ¿verdad? Mostrar esto para n ya nos da eh, convergencia de series geométricas. Ok, entonces vean que inducción está en todo lado prácticamente, porque tenemos esto y ya casi que tenemos la convergencia de las series. Bueno, de las series cuando el valor absoluto es menor a 1. No, entonces, igual enfocándonos en lo que tenemos que hacer ahorita, o lo que queremos ver ahorita, que es comprobar esta inducción. Igual, ¿verdad? Y podemos hacer el caso base, que en realidad tipo, pues podemos comenzar con n igual 1. Y eso sería la sumatoria quedaría 1, bueno, no, a la 0 para escribir todo bien, más A, ok. Y hay que ver si eso es igual a según la fórmula al cuadrado menos 1. Dividido entre a menos 1, ya casi le voy a rayita. Hay que ver si eso es cierto. Pero sí es cierto, ¿verdad? Porque esto es una diferencia de cuadrados y esto sería a menos 1 por a más 1 entre a menos 1. Y si es diferente de 1, que esa es la única restricción que tenemos, este es igual a más 1. Lo cual es cierto, entonces, si se cumple para n igual a 1. Luego, paso inductivo. Ponemos que se cumple para n igual. Que mostrar
Ahí hay que mostrar que la sumatoria desde n más 1 hasta, voy a ponerle j en vez de k. De a la j es igual a la n más 2 menos 1 dividido entre a menos 1. Eso es lo que habría que mostrar. Entonces igual, agarremos y juguemos con la sumatoria. Y podemos escribir esto como n a la j más a la n más 1. Pero igual, por hipótesis de inducción, sabemos que esta sumatoria de acá va a ser igual a la n más 1 menos 1 dividido entre a menos 1 más lo que teníamos. Y bueno, aquí lo que nos tocaría hacer es desarrollar. Voy a tratar de escribir esto. Menos 1 más nos quedaría a la n más 1 por a menos 1. Todo esto dividido entre a menos 1. Y entonces eso aquí va a ser igual. Va a ser igual. No, lo primero se deja ¿cómo está? Y luego vamos a tener a la n más 2 menos a la n más 1. Y todo eso dividido entre a menos 1 igual. Y vean que ahí se me van a cancelar los a elevado a la n más 1. Y entonces nos va a quedar que eso es igual a
a la n más 2 menos 1 dividido entre a menos 1, que era lo que queremos mostrar, ¿verdad? Entonces igual aquí ya también estamos listos. Sí. Me dicen cualquier duda, etcétera. Voy a borrar esto acá. Ok. Y bueno, por último, que igual este no nos va a tomar casi tiempo, pero tenemos esto de acá que, bueno, para que vean que no solo, o sea, no solo es con fórmulas, en realidad es con básicamente cualquier propiedad que, que sea en los naturales o inclusive en los enteros también. Pero bueno, esta de acá, por ejemplo, bueno, si hacemos el caso base, no lo hagamos para n igual 0 porque a veces también uno hace más de un caso base, pero es como para darse una idea o porque el primer caso base, qué sé yo, como en n igual 0, a veces es muy aburrido, muy tonto, entonces como que uno a veces hace, qué sé yo, n igual 2, etcétera. Aquí, bueno, es obvio, ¿verdad? Que 2 a la 1, que es igual a 2 es mayor que 1. Entonces checa y ya estamos. Ah, bueno, por ejemplo, un caso que tal vez no es tan trivial, 2 a la 2, que es igual a 4, para que vean cómo que se va cumpliendo el patrón, eso es mayor que 2. Pero bueno, entonces supongamos que 2 a la n es mayor que n. Habría que mostrar entonces que 2 a la n más 1 es mayor a n más 1. Ok. Pero vean que 2 a la n más 1 es igual a 2 por 2 a la n. Ok. Y ahí podemos aplicar la hipótesis de inducción, porque entonces tenemos que 2 a la n es mayor que 2, que 2 que n. Entonces tendríamos esto de acá. Voy a colocar un rojo donde estamos aplicando la hipótesis de inducción. Y ahora, 2n, bueno, porque es que a lo que queremos llegar es que eso es mayor a n más 1. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos reescribir 2n como n más n. Ok. Y a su vez, vean que esto, o sea que si n es mayor que 1, entonces tenemos esta igualdad, bueno, desigualdad de acá, ¿verdad? Igual ya vimos que también, o sea, por aparte ya vemos que se cumple. ¿Por qué ponemos que n mayor que 1? Igual ya vimos que se cumple para n igual 1 también, ¿verdad? Y ya vimos que el caso base n igual 2.
Entonces podemos utilizar esto de acá. Y con eso ya lo tendríamos. ¿Ve? Entonces algo tan simple como esta desigualdad de acá se puede mostrar con inducción. Ok, voy a ver qué más sigue. Ok. Les voy a mencionar una cosa y vamos a ir a un receso de 10 minutos porque, bueno, no sé ustedes, pero a mí no me gusta eso de hora y pico seguidas. Me parece tonto. Ok, entonces, algo importante, lo podemos ver como un dato curioso, por decirlo así, porque en realidad con los problemas, ¿no? Con los problemas que vamos a hacer o así, no lo vamos a utilizar, pero sí, y pues es importante que lo sepan. Y también es interesante. Y es una cosa, que el principio de inducción es equivalente al principio del buen orden. ¿Qué nos dice el principio del buen orden? El principio del buen orden lo que nos dice es que todo subconjunto no vacío de n posee un menor elemento. ¿Ok? Lo cual parece súper trivial, pero ojo que vean que una cosa es equivalente a otra. Entonces eso es lo curioso. ¿Ok? Ok, bueno, entonces como les estaba diciendo, principio de buen orden y el principio de inducción son equivalentes. ¿Ok? Les voy a dar como un sketch de la prueba de un lado. ¿Cuál era el lado fácil para recordarme? Ok, supongamos el principio de un buen orden. Y vamos a proceder por contradicción. ¿Ok? Digamos que A es distinto, ya casi le pongo distinto. A es distinto de N. Porque eso es lo que nos dice el principio de inducción, ¿verdad? Que A es igual a N. ¿Ok? Pero si A es distinto de N, eso quiere decir que A menos N es distinto de vacío. ¿Ok? Entonces podemos tener un elemento. O sea, hay un elemento aquí, de hecho, porque es distinto de vacío. ¿Ok? Y más aún, como A menos N es un subconjunto no vacío de N, podemos decir que A menos N posee un menor elemento, ¿verdad? Digamos K, no J. Ujú. Entonces sea J el primer elemento de A menos N. Vean que como J está en A menos N, entonces claramente J no pertenece a ¿verdad? Pero ahora una cosa, como J es el primer elemento, J menos 1
si nosotros consideramos j menos 1, j menos 1 no puede pertenecer a menos n. ¿Por qué no puede pertenecer a menos n? Porque si j menos 1 pertenece a menos n, entonces ese sería un elemento más pequeño que j, ¿verdad? Y nosotros dijimos que j es el elemento más pequeño, entonces no puede pasar que j esté, que j esté en a menos n. En todo este momento he estado escribiendo a menos n y es n menos a. Ahí me disculpan. Es n menos a. Ok. Sí, mejor voy a volverlo a escribir. Sea j el primer elemento de n menos a. Pero igual, ¿verdad? O sea, misma analogía. N menos a es un subconjunto de n. Y entonces puse un primer elemento. E igual, j menos 1 no puede pertenecer a n menos a porque entonces sería un elemento más pequeño que j. Y dijimos que j es el elemento más pequeño. ¿Ok? Pero como j menos 1 no pertenece a n menos a, eso implica que j pertenece a, ¿verdad? J menos 1 pertenece a, porque si no pertenece a n menos a, tiene que estar en el complemento y eso sería a. Ahora, nosotros supusimos, bueno, yo les dije, vamos a suponer, vamos a suponer principio en buen orden y hay que mostrar el principio de inducción, pero el principio de inducción nos dice que A cumple dos cosas, que uno pertenece a A y que si J pertenece a A, entonces J más uno pertenece a A, ¿verdad? Esas son dos propiedades que sabemos que A cumple. Y supusimos, por contradicción, que A no es N. ¿Ok? Pero como J más uno está en A y A cumple esta propiedad de aquí, que si un elemento está en A, el que le sigue también está en A, entonces eso quiere decir que J pertenece a A. ¿Ok? Pero es una contradicción porque dijimos que J no pertenece a A. Porque de hecho J dijimos que es el menor elemento de A menos N. De N menos A. Quiere decir como A menos N. J es el primer elemento de N menos A. Entonces J no está en A. Pero a la vez llegamos a que J está en A. Entonces ahí llegamos a una contradicción. ¿Ok? Ahí llegamos a una contradicción. Y entonces como llegamos a una contradicción, entonces ya podemos, ya, bueno, ya llegamos a que n es igual a A. Y eso es el principio de inducción, ¿verdad? Que si cumple esas dos cosas, n es igual a A. Entonces ya tenemos una dirección. Buen orden implica inducción. La otra no la vamos a hacer para no comernos tanto tiempo, pero o sea, también no es nada difícil. Ok, pueden darle mente.
Si la otra dirección sería que si suponemos buen principio de inducción, hay que mostrar que todo subconjunto no vacío de n posee un manera un elemento, ¿verdad? Pero bueno, eso como datos curiosos, por decirlo así, porque en la práctica como inducción o en orden no lo utilizamos tanto, ¿ok? Ahora, en el momento de probar una propiedad para n más 1, puede que no sea suficiente solo asumir que la propiedad varía para n, ¿ok? Sin embargo, hay otras formas de inducción, no solo hay la forma de inducción usual, ¿ok? Creo que vamos a ver otras dos variantes. Una es el principio de inducción fuerte, que en realidad no varía tanto, ¿ok? Entonces, si tenemos un subconjunto, yo creo que ahí está, hay un typo, pero bueno. Si tenemos un subconjunto en N y tenemos que uno pertenece a A y voy a escribir la propiedad aquí abajo porque creo que ahí no está bien. Y tenemos que para todo K menor que N se cumple. Ok, inducción fuerte básicamente entonces en lo que estamos. Igual hay caso base y nosotros lo que hacemos en la inducción normal es que tenemos que, digamos, lo suponemos para n y lo mostramos para n más 1. ¿Ok? En inducción fuerte va a ser un toque diferente. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a suponer para todos los números menores que n y lo vamos a suponer para n. ¿Ok? Entonces, no. N K pertenece a implica n pertenece a. ¿Ok? Entonces vean que o sea, su nombre tiene sentido porque anteriormente nada más suponimos para n y mostramos para n más 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer para todos los anteriores a n, ya no solo para uno, sino para todos los anteriores a n y lo mostramos para n. ¿Ok? Y esa va a ser la diferencia acá. Y ok, un resultado simple pero bastante importante que se muestra con inducción fuerte, sí es este de aquí, que nos dice que todo entero mayor, bueno, todo entero n mayor que 1 posee un divisor primo. Entonces esto es súper importante para teoría de números, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Ok? Podemos empezar igual, caso base. Caso base en este caso sería n igual 2 porque es para n mayor que 1. Y obviamente 2 tiene un divisor primo porque es el mismo. Después, podemos como dividir en dos casos el problema. Porque vean que hay un caso muy tonto. Si n es primo, entonces ya está, ¿verdad? Porque simplemente consideramos a ese primo como el mismo. Ahora, ¿qué pasa si n es compuesto? Si n es compuesto, podemos suponer que se cumple
que se cumple el enunciado para todo K natural menor que N. Que eso es lo que hace la inducción fuerte, ¿verdad? Lo suponemos para todo K menor que N. Y hay que mostrarlo para N. ¿Cómo hacemos? Si N es compuesto, entonces sabemos que podemos escribir N como M por B. ¿Ok? ¿Qué tiene de especial escribir eso? Porque no sabemos si M, o sea, no, nada nos dice que M es primo ni que B es primo, ¿ok? Entonces todavía no. Pero sí sabemos que tanto M como B son mayores que 1. ¿Por qué mayores que 1? Ninguno, ni M ni B pueden ser 1, porque entonces, si alguno de esos es 1, entonces N sería primo, ¿verdad? Entonces, por eso es que los consideramos mayor que 1. Y a su vez, no, esto se me ve. Y a su vez son menores que N, ¿verdad? Claramente. En su descomposición, si sabemos que los dos números son menores que N. Entonces, le podemos aplicar la hipótesis de inducción, que muchas veces para no escribir todo eso se pone HI, a, qué sé yo, a M. ¿Okay? Cualquiera de los dos en realidad, pero bueno. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que M tiene un divisor primo. ¿Okay? Y si M tiene un divisor primo, sabemos que podemos escribir M como P por K, con P primo. Y entonces tendríamos que N es igual a P por K por B. Pero claramente P divide a M, ¿verdad? Con esa factorización que tenemos ahí de N, claramente P divide a N, perdón. Y listo. Ya tenemos que todo que se cumple para N. Entonces vean que aquí lo que hicimos fue suponer que se cumple para todo número menor que N y lo mostramos para N. Para eso sirve inducción fuerte, ¿ok? ¿Y por qué no nos sirve, por decirlo así, que solo supongamos para N-1? Porque no, o sea, porque nada nos dice que M o B es N-1 así. De hecho, muy rara vez va a ser así, ¿verdad? Y aquí el truco fue aplicarle la hipótesis de inducción a M o B. Ok. Entonces, bueno, voy a borrar. Después hay otro tipo, bueno, como les dije, vamos a ver dos como variantes, por decirlo así, de inducción. Y después tenemos otra. Bueno, al probar un resultado por inducción no es necesario hacerlo en el orden usual de los naturales, sino que basta con tener un flujo de implicaciones que lleve a cubrir cada natural. Y un ejemplo de esto es la inducción de Cauchy. ¿A qué se refiere con esto? Si ustedes ven que, o sea, ¿qué es lo que uno está haciendo con inducción? Con inducción, digamos, si yo aquí tengo el 1, el 2, el 3, etcétera, etcétera. Uno tiene, por ejemplo, el caso base, uno tiene que uno pertenece a A. Y uno tiene que si n pertenece a A, n más 1 pertenece a A. Entonces, como uno pertenece a A, dos pertenece a A. Y como 2 pertenece a A, 3 pertenece a A. Y así se va, etcétera, etcétera, etcétera. Y vean que así cubrimos todos los naturales.
Obviamente eso no es una prueba, pero es como una intuición, ¿verdad? De a qué se refiere con esto de cubrir cada natural. Pero, como dice acá, no necesariamente siempre es así, como por usar los uniformes, de que de uno pasó a dos, de dos a tres, etcétera. Podemos hacerlo de otras formas. ¿Ok? Y un ejemplo es la inducción de Cauchy. Okay. ¿Qué nos dice la inducción de Cauchy? La inducción de Cauchy nos dice, bueno, primero, tenemos un conjunto, también, bueno, es un conjunto de n, que va a cumplir tres cosas. Que uno pertenece a A, que para todo n que pertenece a n, si n pertenece a A, 2n pertenece a A, y que si n pertenece a A, n-1 pertenece a A. ¿Ok? Entonces hay tres cosas. Entonces vean que es como un flujo distinto, como les decía. Por ejemplo, para hacerlo como un poco más visual, tenemos que uno pertenece a A. Entonces por la propiedad 2, también sabemos que 2 pertenece a A. Y como 2 pertenece a A, 2 por 2 también pertenece a A. O sea, 4 también pertenece a A. Pero como n pertenece, bueno, y por la propiedad 3 también, como 4 pertenece a A, el anterior también pertenece. Y después podemos decir, ok, entonces también 3 por 2, 6. Entonces 6 también pertenece. Y ahí uno se va en un montón de brincos. ¿Ven? Que no necesariamente es ir con brincos hacia adelante, sino que aquí como que estamos cubriendo todos los naturales de una forma distinta. Que igual nos sirve. Y a veces, o sea, no estamos haciendo esto, no crean que estamos haciendo esto como para jodernos la vida, sino porque a veces es más fácil probar las cosas por inducción de Cauchy. ¿Ok? Ya vimos que o sea, hay veces que inducción eh, meramente funciona y no hay por qué complicarnos en buscar alguna de los otros tipos de inducción. No vamos a usar inducción de Cauchy en una cosa como esta de aquí o inducción fuerte, ¿ok? Pero hay que saber ver y, bueno, analizar e identificar cuál de las inducciones nos conviene más, ¿ok? Entonces, un ejemplo de esos problemas que necesitan inducción de Cauchy es al probar la desigualdad de la media aritmética, media geométrica, ¿ok? Que no sé si la han visto. Esta es esta que está en pantalla, que dice que sea n natural y tenemos una serie de números, x1 hasta xn, reales positivos, cualesquiera. Entonces se cumple esta propiedad aquí, que la media aritmética es mayor o igual a bueno, esta es la media. ¿Okay? Y de hecho, si uno trata de mostrar esto con inducción normal, se va a hacer un dolor de cabeza. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar inducción de Cauchy. ¿Ok? Entonces, algo fácil. Ver que uno pertenece, bueno, el conjunto o el caso base, por decirlo así. El caso base sería, bueno, aquí es un poco aburrido. X1 menor o igual a X1. Y de ahí sí, ¿verdad? Porque más bien son iguales. Entonces, caso base, listo. Voy a poner caso. Entonces podemos hacer el segundo punto ahora. El segundo punto es suponer para n. Y ahora hay que mostrarlo para 2n. Entonces podemos hacer algo. Esto es lo que vamos a suponer. Pero vean que o sea, tenemos x1 hasta xn números cualesquiera, ¿verdad? No, no es que esos x1 hasta xn son números fijos. Entonces,
podemos también considerar otros ciertos números. Que tienen que ser, bueno, n, ¿verdad? Y x a la 12. ¿Ok? Entonces ahí van n números positivos cualesquiera. Pero por hipótesis de inducción, como son n, también lo cumplen. ¿Ok? Y, okay. Y ahora nuestro objetivo es mostrarlo para 2n, ¿verdad? Entonces tenemos x1 más x2, etcétera, 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 más x2n. Y todo eso dividido entre 2n. Ok. Igual, vean que eso lo podemos separar en un medio. Bueno, esto es un medio. X1 más xn más x a la n más 1. Supongamos que esos son subíndices. Más, etcétera, etcétera, etcétera. X a la 2n. Y esto va a ser dividido entre 2. Esto dividido entre n. Esto entre bueno, aquí la fracción, aquí la fracción. Okay. Aquí un paréntesis. Y vean que aquí podemos aplicar hipótesis de inducción. ¿Para qué cosa? Para esto de aquí y para esto de aquí. Porque tenemos esto de acá y esto de acá, ¿verdad? Entonces podemos aplicar hipótesis de inducción. Eso es menor o igual. Más. Ok. Ahora, vean que esto de acá son, bueno, este puede ser un número A y este puede ser un número B. Y ese es el promedio de A y B. Ok.
Bueno, como tarea podemos, porque si esto no lo hemos mostrado, hacer el caso base y también hacer el caso n igual 2 para usar esto que les estoy diciendo. Pero no es nada difícil. Porque eso sería usando n igual 2, ¿ok? Si les digo que este es un número A y este es un número B, y utilicemos esto de acá, esta desigualdad de aquí, para n igual 2, hay que verlo, ¿verdad? Pero como tarea o como ejercicio. Entonces, esto entonces va a ser menor o igual a 2 por el primer número por el segundo número. Y eso sería igual a 2n x1 multiplicado hasta x2n. Entonces ya lo mostramos para ya lo mostramos para 2n, ¿ok? Supusimos que se cumple para n y lo mostramos para 2n. Solo recordar hacer este caso de n igual 2 para utilizar esto de aquí. Esta desigualdad de aquí. ¿Ok? Entonces ya tenemos el segundo punto. El tercer punto, que también como ejercicio, es que si suponemos que se cumple para n, hay que mostrarlo para n-1, ¿ok? Ese sería el otro caso. Y con eso ya saldría. Y pues sí, la inducción de Cauchy, o sea, hay que hacer, entre comillas, trabajo extra de que ahora no solo hay que ver que si uno supone para n hay que ver n+1, sino que hay que hacer dos cosas más, porque hay que ver que si uno supone para n, hay que mostrar para 2n, y hay que mostrar para n+1, n-1 también. Pues sí se vuelve más largo, pero hay veces que es más fácil mostrar eso que suponer n y mostrar n+1. ¿Ok? Y ese es uno de estos casos. ¿Ok? Ok, ya casi vamos terminando. Nada más, bueno, sí, otra forma más general de inducción. No eran tres, les mentían cuatro, pero de esta igual no vamos a hacer ejercicios. Nada más como para que la sepan que ya existe. Que esta nos dice que sea X un conjunto cualquiera, vean que ya no es ni siquiera los naturales. Y tenemos a un conjunto, no, a ciertos conjuntos, a una familia de conjuntos A1 que está contenido en A2, que está contenido en A3, etcétera. Cada uno está dentro de otro, digamos. Tal es que la unión de estos conjuntos es igual a X. Si tenemos un conjunto A que está contenido en X, tal que, aquí hay un typo, se cumple que A1 está contenido en A y para todo n se cumple que si AN está contenido en A, implica que AN+1 está contenido en A, entonces A es igual a X, ¿ok? Eso es como útil en ejercicios como de funciones, ¿ok? Pero como les digo, por cuestiones de tiempo, no, no vamos a ver como ejemplos así. Eh, bueno, no, aquí puse ejemplo, pero no es un ejemplo, es como algo para que lo piensen. Dice, para probar una propiedad para todo XY, en n por n hay varias formas de inducción.
Una de las más comunes es hacer inducción sobre X más Y. ¿Ok? ¿Qué es hacer inducción sobre X más Y? Ahorita vamos a ver más adelante, pero básicamente eh, em, es considerar X más Y igual a N y mostrarlo para todo N. ¿Ok? Ahí se van como cubriendo, no sé si ven como que ahí sí se van cubriendo como todas las opciones, si hacemos eso. Bueno, esto dice, propiedad que si la propiedad es verdadera en esto de acá y esto de acá, también lo es para X, Y. ¿Cuáles serían los casos básicos? ¿Ok? Entonces eso es como algo como para que piensen. Y, bueno, esto es lo que les decía, podemos cubrir eh, el tablero de n por n con las diagonales de la forma x más y igual a n. ¿Ok? Entonces, básicamente el caso base, bueno, si estamos comenzando en n más n igual 1, el caso base sería mostrarlo por x y igual 1. Y lo suponemos para x más y igual a n y lo mostramos para x más y igual a n más 1. ¿Ok? Vean que básicamente aquí lo que se está haciendo es como cubriendo todas las rectas. ¿Ok? Se están cubriendo como todas las rectas y así se cubre como todo el plano, por decirlo así, de n por n. Y así se muestra, digamos, para pares ordenados en n por n. Este es como un ejemplo, no lo vamos a hacer, pero como de, de casos así. Dice, sea f en n por n una función tal que f de x, y es igual a 1 cuando alguno de x o y es 1, tal que se cumple esta desigualdad de acá, ¿ok? Pruebe que si x, y es distinto a, esto es 1,1, es distinto a 1,1, entonces se cumple esta desigualdad de aquí. ¿Por qué hay que tener ese cuidado? Porque si x y y los dos son 1, esta cosa me da 0, ¿verdad? Y no se cumple que 1 sea menor que 0. Por eso hay que tener ese cuidado. Pero básicamente esto se mostraría como esto que vimos la vez pasada. Bueno, como esto aquí anteriormente. Esa sería como la idea para mostrar. Y bueno, básicamente eso era como lo que les tenía preparado para inducción. No sé si hay alguna pregunta